Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos, se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos 1 hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto para la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios, valores que suman para una conciencia de cultura regional entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza, Paraná, y a través de internet www.radionacional.com.ar en amplitud modulada, transmitiendo aquí en los estudios de la radio. Por supuesto, estos estudios en Alameda de la Federación 126, el lugar histórico de la radio. Nuestra radio, Radio Pública Nacional General Urquiza, fundada el 8 de julio de 1945 en la ciudad de Paraná. Cada domingo de 12 a 14:30, porque siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera.
escuchábamos en el tren zonal El Ceibo y el Curupí de Miguel Zurdo Martínez por Ernesto Méndez. Iniciamos así un nuevo periodo estacional radiofónico por nuestra radio. De estación en estación vamos a ir transitando este tren zonal que comienza en este domingo 7 de mayo con la música de la creación, de la inspiración de Miguel Zurdo Martínez en la magistral interpretación de Ernesto Méndez. Música nuestra, música elegida. Siempre hay que dar lo mejor porque de eso se trata. Formar conciencia de calidad y precisamente hay que administrar esos recursos de contenidos culturales. Hoy tenemos un programa realmente completo con la participación de las corresponsalías desde Gualeguaychú, desde Gualeguay, desde Montevideo, desde 33, desde Colastiné, la presencia como siempre de nuestros escritores, de nuestros artistas. Hoy vamos a dedicarle la zorra literaria a uno de los grandes poetas salteños, Walter Adet. Y vamos a tener también la presencia del cooperativismo en visión cooperativa, la presencia nuevamente en estudios de Ricardo César Bazán. Vamos a abrir nuestro programa de hoy con la presencia de Rubén Isidoro Burlot, con su participación en torno a hechos históricos, a notas de investigación, a trabajos que exploran sobre la identidad de nuestra provincia, la cultura y la historia enlazadas en ese desvelo de investigación constante que tiene Rubén Isidoro Burlot. Vamos a compartir esta primera media hora del programa con la presencia de él aquí en el programa. También tenemos un saludo de Daniel Tirso Fiorotto, en fin, la suma de aportes, y tenemos también la presencia de Andrés Petric, quien nos va a comentar todo un desarrollo de actividades de defensa de nuestras reservas naturales, del derecho de nuestra gente a gozar de nuestra tierra y a que nuestra tierra sea respetada en sus legítimos derechos, condiciones y posibilidades, y no solamente vista desde la ventaja capitalista de un turismo que solamente atiende a sus distracciones y a la buena vida para unos pocos, ¿no? Siempre todo lo ven como un parque de diversiones, y la tierra no es un parque de diversiones. De esto vamos a estar hablando también con Andrés Petric. Contenidos que hacen al tren zonal, y por supuesto quiero compartir con todos los oyentes una nota editorial de cualquiera de las revistas, porque las notas editoriales no pierden vigencia. La nota que traje hoy para compartir con todos ustedes, queridos amigos, pasajeros del tren zonal, pasajeros de clase única, como nos gusta decir, ¿no? Pasajeros de clase única. Esta es una nota que yo firmé en agosto del año 2021. La suspensión del tiempo. Nunca antes estuvo tan herida la realidad, llevado a extremo el término de su lógica como en el cruce de esta nebulosa llamada pandemia. Una dinámica de lo cierto, seguro de seguir produciendo hechos, dándose en hábiles instantes, ha quedado de pies atados, con una duda existencial que todo deja en veremos. Los días, tal como los conocimos, apurados de proyectos y novedades, ávidos de contacto, cruzados de comercio vario, ahora son como hermosos vehículos estacionados en un desarmadero. El confinamiento o la libertad sin práctica, su cancha vacía de juegos, irrumpió de una manera brutal en el espacio-tiempo al que estábamos acostumbrados. De pronto pasamos a ser sujetos marginales, solo posibles en cada casa, más fugaces peatones de lo que éramos, más inseguros de nuestro anclaje en el contexto. Por eso lo único que se fortaleció fue la realidad virtual. Política, en definitiva, procurada y quizás arteramente planificada
por los que han detentado el dominio del dinero y los deseos de las mayorías en la factoría del consumo. El virus revolucionó el orden a escala global. Hasta el aire, lo más barato, pasó a ser lo más caro. Y nuestra psicología, desde siempre gregaria, tuvo ahora nuevamente, como los grandes traumas de la historia, su agujero negro en la razón manifiesta. Por más que la anestesia de la realidad, entre comillas, traducida por las pantallas, se haya incrementado, precisamente para no darnos cuenta de este profundo entredicho con los contextos cercanos, que tan presto ha sorprendido con iras ocultas en los ámbitos familiares, siempre con sus frustraciones y amores simulados, amistades monitoreadas por WhatsApp, redes, más redes y más redes para quedar más enredados, sin poder ir a ninguna parte y con una oferta en virtuales vidrieras de aparatos para mediar en soledades. Mientras arriba el dios dólar es fagocitado por el nuevo dios Bitcoin, y abajo, muy abajo, a fuerza de pura sangre natural, la inmensa mayoría de vivientes y semovientes, más condicionados, soportando lo que venga hasta que alumbren los nuevos sentidos, las nuevas razones y prácticas restitutivas y desagraviantes, y el reloj de arena empiece un nuevo ciclo para esta humanidad o lo que quede de ella, tras el intento de romper el hechizo impuesto por los pocos sobre los muchos. La memoria de lo que fuimos hasta ayer parece ya muy lejana, y en este reacomodamiento de cuidados intensivos todo es posible, desde la pérdida de la dimensión física hasta la conquista de una nueva dimensión. La reunión social, añorada, el viaje compartido, postergado, el mate en rueda, apartado. Así, a causa de un diminuto sujeto de laboratorio o de un accidente natural, vaya uno a saber, se puso en crisis el endeble tejido en el que estábamos. Habrá que volver luego a la tierra para aprender como infantes de ella y recuperar para todos el bien común, el valor, la verdadera justa libertad. El curupí, cantan los trovadores. Un atardecer iglero, se costaba en la corriente, canocho de aguacero, era sombra ante las ondas, curtido va el carpinchero. Baja por el canal, espejo de la noche y del ceibal, junto al cabalgar, copiando va callando y escuchando en el silencio en las orillas del pajonal, la nutria y el carpincho reposar. Su refugio y dormidero, el rancho de Paja Brava, va achicándose en la orilla, juntito a la corretada, curupí de claro tronco, corteza color de sangre, todas son blancos por dentro, islero para confiarle. Baja por el canal, espejo de la noche y del ceibal, junto al cabalgar, con su carga de carpincho va chiflando del remar hasta Puerto Gaboto sin parar.
Escuchábamos Corazón de Curupí, tema de Chacho Müller por Los Trovadores. Estamos en la vía libre del tren zonal, en los estudios de LT14, nuestra radio nacional. Y qué lindo contar nuevamente con la presencia de Ricardo César Bazán, gran investigador del cooperativismo entrerriano, de los albores del cooperativismo, un hombre que dilucidó precisamente esas etapas iniciales del cooperativismo entrerriano. Tenemos la presencia de uno de los responsables dentro de todo un cuerpo orgánico de la cooperativa de trabajo Coceramic, Juan José Salzman. Tenemos la presencia de Andrés Petric, que nos va a hablar precisamente del islote Curupí y de la lucha ambientalista que se está llevando adelante. Y tenemos la presencia de Rubén Isidoro Burlot. Rubén Isidoro Burlot nació en Las Achiras, departamento Uruguay, actualmente residente en Paraná. Es agrónomo nacional, profesor de Historia y Educación Cívica, docente a nivel secundario en la provincia del Chaco y en Paraná. Se desempeñó en el Archivo General de la provincia de Entre Ríos, allí lo conocí. Editor de la revista digital Ramos Generales, columnista de El Diario de Paraná. Es autor de, entre otros, Historia Elemental de Entre Ríos, Paraná MC Ediciones, en el año 91, El Radio Teatro en Entre Ríos, Paraná, Ediciones del CLE 2007, nuestro sello editor, Mariano Fragueiro y la Constitución Económica de 1853, editorial de Entre Ríos, año 2012, El desarrollo de los primeros núcleos urbanos en Historia de Entre Ríos hasta 1800, varios autores, editorial de Entre Ríos 2016, y es coautor de El índice sintético de la toponimia entrerriana, Archivo General de Entre Ríos, Paraná 2016. Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana, Paraná 2020. Responsable del proyecto Línea de Tiempo de la ocupación del espacio entrerriano, proyecto Genoma 2011-2016. Con nosotros, Rubén Isidoro Burlot. Y, por supuesto, esto tiene que ver con su ámbito de comunicación virtual, gráfica, radiofónica, en ese contexto que él ha dado en llamar Historias de la Solapa. Y en la última edición, en la edición reciente del Tren Zonal, hemos editado de su autoría El Plan Económico de Mariano Fragueiro, un extracto de su libro, y La existencia ajetreada del socialista Enrique Dickmann, dos notas firmadas por Rubén Burlot. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Viajando en el tren zonal. En este espacio, viajando justamente en este tren zonal que reivindica justamente los antiguos ferrocarriles que supimos tener en Entre Ríos y que atravesaba la provincia de este a oeste, de norte a sur, que hemos perdido en el tiempo, ¿no? Hemos perdido en el tiempo y el tren zonal nace en mi pueblo, en General Galarza, allá por el año 1988. Ya hacía varios años que había sido cerrado el ramal Tala-Gualeguay. Yo editaba el periódico Estación Galarza y bueno, me empezaron a llegar notas para la publicación que hacía, la publicación gráfica, notas de Mansilla, de Lazo, de Chagüe, de Tala, de Gualeguay, y así nació un día. Se me ocurrió el nombre del tren zonal, en vez de tener una estación anclada en un espacio, recuperar ese nombre emblemático del tren, que fuera un tren de la zona, no un tren a las nubes, sino que fuera un tren de zonal, que recorriera el pago, y entonces ese pata de fierro se transformó en el tren de papel. A la fecha, a la postre, ya llevamos 35 años de trayectoria como revista gráfica del Tren Zonal y acaba de aparecer la edición 217. Bueno, Rubén, es un gusto que estés con nosotros precisamente para abrir esta suerte de estación temática que vamos a tener en forma constante a través de tu participación, de tu colaboración, Historias de la Solapa. ¿Cómo nace
ese blog de la solapa entrerriana? Bueno, el blog nace hacia 2017 más o menos, 2008, usando las nuevas tecnologías, los recursos como herramienta para difundir justamente nuestra identidad, nuestra historia, nuestras tradiciones, Sí. Justamente para plantear la polémica, las temáticas y las discusiones sobre qué somos y hacia dónde vamos. Y para justamente saber qué somos y hacia dónde vamos, debemos anclarnos en nuestra historia, en nuestras tradiciones, en nuestro pasado, no olvidarnos justamente del pasado para, tener una identidad propia, nuestra. Por eso la solapa tiene un nombre que reivindica justamente a uno de los mitos entrerrianos, como es la solapa que aparece a la hora de la siesta, que es bien entrerriano y justamente es el anclaje que queremos darle a este espacio que nació justamente como un blog en la época en que los blogs eran muy populares, hoy en día no tanto. Por eso la solapa se fue expandiendo como historias de la solapa hacia otras redes, a Facebook, que tiene también un espacio, en Instagram tiene su espacio, y la columna semanal del diario, también como historias de la solapa, y bueno, la contribución acá en los domingos en la radio. Ahora en la radio, en el Tren Zonal, a partir de hoy vamos a tener tu participación en el Tren Zonal como uno de los columnistas, de los pasajeros y de los foguistas del Tren Zonal. Los foguistas son todas aquellas personas, compañeros, gente de la huella, ¿no? Gente que estamos en este movimiento de generar conciencia regional. Y esa conciencia regional comprende todos los aspectos: la sociedad, la cultura y la historia. Por eso son los ejes que tiene el Tren Zonal también. La solapa entrerriana, ese blog y esta extensión que has hecho, que es Historias de la Solapa, congenia perfectamente con los propósitos generales de nuestra revista, y todo hace a la misma causa y todo contribuye a esto que se vuelve cada vez más compleja, esa pulseada, esa pelea, ¿no? Más desventajosa para nosotros, ya que el mundo de la distracción es el que abunda, las noticias livianas, lo traído y mal traído desde las capitales hacia las provincias, y una falta de un federalismo concreto, real, donde cada provincia pueda reflejar sus realidades. Eso no lo vemos en los medios de comunicación, salvo una radio como esta, por ejemplo, que tiene una programación propia, o las radios, las FM en los pueblos, que también tienen sus programas propios, los diarios que todavía sobreviven. Bueno, mantenerse hoy en este contexto. Hemos pasado de la pandemia virósica a la pandemia fondo monetaria. Estamos en plena pandemia fondo monetaria. Hasta que no saquemos este lastre que tenemos, esta dependencia atroz, cobarde y vendepatria del Fondo Monetario Internacional, no tenemos futuro como país. Nosotros tenemos que defender la soberanía en todos los órdenes. En el orden económico, cultural, territorial. Sin duda. Y en el orden político, ¿no? En el orden político fundamental. Para hacerle honor a la bandera que tenemos y para hacerle honor a la historia nuestra. ¿Cómo podemos hablar nosotros de Artigas, de Pancho Ramírez, si no somos capaces de defender una pequeña porción en la realidad en la que estamos? Y además plantear esa cuestión desde cada uno de los lugares donde estamos, porque no podemos tener un discurso unilateral desde la metrópoli como Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, sino que desde cada región debemos plantear, digamos, la visión de nosotros mismos desde cada uno de esos lugares. Por supuesto, como decía Fierro, ¿no? El fuego para calentar tiene que venir de abajo, ¿no? Exactamente. Y estamos tratando de calentar desde abajo sin condicionantes políticos ni de gestión alguna, y manteniendo esa autonomía, esa libertad que es fundamental. Esa libertad que hemos charlado tantas veces con Pedro Aguer, nuestro querido amigo, que también estará presente para la estación Visión Cooperativa en próximos programas, y todos los que participamos en el Tren Zonal. Hoy en día
¿Qué campos de investigación están ocupando tus horas? Bueno, hoy en día, más que nada, más allá de algunas producciones así puntuales, como el libro que presentamos en la Feria del Libro el jueves, que justamente se llama Mujeres Entrerrianas, que es una compilación que hizo el Archivo de la Provincia, ya de la época que yo todavía trabajaba ahí, y que llegó a través de la editorial Entre Ríos Libro, que son varios autores, mujeres, la mayoría, salvo mi presencia como autor varón, de algunas biografías de mujeres entrerrianas que, bueno, queremos presentar y descubrir, muchas de ellas a través de una pequeña obrita, de un libro que fue presentado y que se refiere, por ejemplo, a mujeres como la Delfina, Tadea Jordán, Cecilia Grierson, que fue la primera médica, Macedonia Amabel, que fue una de las primeras maestras jardineras egresadas de la Escuela Normal de Paraná y que fue una de las 3 primeras maestras jardineras del país. Egresaron en esa primera promoción 3 entrerrianas como maestra jardinera, anteriores a Rosario Vera Peñalosa, que también egresó de acá de la Escuela Normal, pero personajes desconocidos casi. La Dragona Montenegro, otra mujer luchadora, guerrera de Gualeguaychú, que fue justamente elevada al grado de dragona por su actuación en una batalla, y que tiene muy poca repercusión y conocimiento, y bueno, reivindicar el papel de la mujer en la historia, y la mujer entrerriana en la historia fue el objetivo de ese pequeño trabajo que nosotros encaramos. Ese fue uno de los últimos tareas que me insumió, digamos, tiempo. Actualmente estoy... ¿Qué mujer te tocó abordar a vos? Y bueno, justamente yo trabajé sobre la Delfina, sobre la Dragona Montenegro y sobre el anclaje de Cecilia Grierson en Entre Ríos, porque Cecilia Grierson no nació en Entre Ríos. Las biografías que las hay sobre Grierson hablan publiqué en Ediciones del CLE un trabajo sobre Teresa Rato y Cecilia Grierson. Exactamente. Entonces se reivindica a Teresa Rato como la primera médica entrerriana, la segunda argentina, pero se deja un poco de lado a Cecilia Grierson, que tuvo una presencia en Entre Ríos desde muy chiquita, después de haber nacido, porque la madre se traslada a la estancia que tenía en Gená, en el departamento Uruguay, y ahí creció Cecilia con su madre, que quedó viuda, y luego fue maestra de una escuelita rural, en una escuela particular en Gená, justamente en la estancia, y ahí, digamos, un documento en el Archivo de la Provincia donde solicita el subsidio para mantener la escuelita, y ella con 15 años daba clase a los niños ahí. Después se va a Buenos Aires, era descendiente de familias inglesas, por lo tanto estudia en el colegio inglés, el secundario, y termina ingresando a la Facultad de Medicina, donde lucha mucho por imponerse como mujer médica, como ginecóloga, por ejemplo, que no le permitían a las mujeres médicas ser ginecólogas, justamente notable, y además estuvo en las luchas feministas, las primeras feministas, la lucha por el voto de la mujer, también estuvo involucrada Cecilia Grierson. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Personaje importante que además se dice, eso es una historia más bien oral, que fue la mentora de Cecilia, de Teresa Rato en la Facultad de Medicina. Y Cecilia Grierson ahora va a estar en el billete de 2.000 pesos. Bueno, eso es exactamente un gran logro y un reconocimiento. Bien. Ruperta Fernández fue también una mujer payadora que evoca a Marcelino Román en su libro La querencia y los caminos, editado acá en la ciudad de Paraná por Nueva Editorial Impresora en 1965. Y con estas cuartetas de Marcelino te digo muchas gracias, Rubén, por haber venido, y a partir del próximo domingo tendremos Historias de la Solapa Entrerriana en el Tren Zonal a cargo de Rubén Isidoro Burlot. Bueno, muchas gracias, y a partir del próximo domingo entonces vamos a ir compartiendo retazos de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones. Hubo un aporte fundamental. Ruperta Fernández guarda su pago entrerriano, su fama de payadora. Las costas del Feliciano cuidan su sombra cantora. Brota en fervor comarcano una canción tembladora
donde un dolor veterano se muestra, pero no llora. Hacia todo rumbo humano en calidez bienhechora, tendió su canto y su mano sin cálculo y sin demora. Todo el orbe americano convocando, vibradora, su guitarra cruzó el llano como una estrella sonora. Y su recuerdo lejano en la brisa viajadora regresa entero y lozano, envuelto en rumor de aurora. Las coplas de Marcelino Román para Ruperta Fernández, que ilustraba su guitarra con cintas de los países americanos. Vamos al corte de la radio y continuamos en el Tren Zonal hasta la hora 14:30. Transmite desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, AM 1260, la radio pública. Patronato viaja a Tucumán para enfrentar a San Martín por una nueva fecha de la Primera Nacional. Este domingo, desde las 20, vivís este choque de candidatos por LT14 Nacional Rock con todo el equipo de Tribuna Deportiva. Ya llegó más ofertas. Hasta el martes 9, aprovecha 50% en la segunda unidad de productos seleccionados de almacén y lácteos, 70% en la segunda unidad de productos seleccionados de perfumería y limpieza, y no te pierdas el 2x1 en todos los pañales exclusivo con tu club. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 4 al 9 de mayo de 2023 hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Zonal. Conduce Ricardo Maldonado. La Flor del Monte, Natalia Osturla, en el marco musical. La conducción técnica a cargo de Matías Núñez, Macu Carniel. En la locución de turno estamos en los estudios de nuestra radio. Esto es el Tren Zonal por la integración de los pueblos. Por la integración de los pueblos. Cada domingo usted es pasajero de clase única, donde nadie es más que nadie, según nuestro credo gaucho. Y donde todas las voces conjugan un mismo interés, mostrar valores que no aparecen en los grandes medios, temas que son la cara oculta de lo que se emite en la generalidad consumista de programas pautados comercialmente, significantes que nos recuperan dignamente para una conciencia social, cultural e histórica, siempre en pos de la liberación nacional y popular. El Tren Zonal, y tenemos hoy la presencia de Andrés Petric. Andrés Rubén Petric, ¿no? Sí, señor. Andrés Rubén. Andrés Rubén, ahí está, en ese orden. Andrés, muchas gracias por estar presente, por haberte dado este tiempo de acompañarnos, de estar aquí. Mira, el agradecido soy yo, en nombre de la Asociación Ambientalista Ñangarecón de Herejé, que es la guardiana, ¿no es cierto?, en una palabra, sí, del islote municipal Curupí, ¿no? Ese islote municipal Curupí, ¿cuándo se declara reserva natural en nuestra ciudad? Mira, la historia lleva ya varios años, ¿no? Me acuerdo que yo en el año 90 y pico por ahí, pero no tengo bien en la memoria la fecha, el actual presidente municipal de Paraná había declarado públicamente a través de los medios que se iba a crear en el islote un complejo turístico recreativo deportivo. ¿Qué tal?
En esa época habíamos creado con otros gurises que éramos, habíamos creado la Asociación Ambientalista Ibirapucú. Sí. Entonces, cuando nos enteramos de eso, se nos pusieron los pelos de punta, porque este señor presidente municipal tenía la idea de crear pistas de atletismo, canchas de pádel, en fin, una cosa. Realmente quería hacer la isla de Manhattan ahí en el islote municipal. Y eso iba absolutamente a contrapelo de los propósitos del grupo ambientalista. Sí, nosotros fuimos a hacerle frente y nos dijo, miren, dice, yo tengo 50 años y lo único que he visto en el islote es mugre. Y ustedes me vienen a querer sacar la pelota de la cancha. Se levantó y nos abrió la puerta y nos echó. Democráticamente. Democráticamente, claro. Por supuesto, porque obviamente que era un gobierno democrático, ¿no? Bueno, después viene una creciente grande. Y había contratado a la empresa Malvicino de Santa Fe para construir ese complejo turístico recreativo deportivo, ¿no? No iba a quedar nada. Por supuesto. Porque hay que ser muy ignorante para no darse cuenta de que si vos talás a los árboles, ¿no?, a la primer creciente vuela todo. Por supuesto. Porque los árboles con sus raíces son los que sostienen el islote. Además, ¿no?, es un bioma equilibrado naturalmente. Sí. Bien. Vino la creciente grande y tal vez también nuestra presión, o sea, la empresa lo único que alcanzó a hacer es un refulado de arena sobre la parte norte de 50%. Sí. Bueno, ahí después, vino otra administración municipal que la siguió a esta y tuvimos mucho más receptividad y logramos que se declarara al islote área natural protegida. Inclusive está inscrito en el sistema provincial de áreas naturales protegidas. O sea, eso ya le da una cobertura legal sólida. Sí. Exacto. Y creamos una asociación, esta que se llama Ñangarecón Dereje, que quiere decir cuidamos en nombre de los demás, en guaraní. Qué significante, ¿no? Sí. Qué significante. Sí. Gracias a la inspiración de Anacleto Llosa en esa época. Muy bien. ¿No? Bien. Y hay que hacerle honor a ese pensamiento, ¿eh? Sí. Bien, entonces, yo estoy historiando un poco cómo fue toda esta historia, ¿no? Así creamos la asociación, que a través de un convenio con la municipalidad, sí, ¿no?, nos dedicamos justamente a sostenerla como área natural protegida, pero fundamentalmente como aula abierta a la naturaleza, especialmente para llevar a todos los establecimientos educativos que conocieran el lugar y que aprendieran a valorar, ¿no?, lo que es la madre tierra, lo que es la naturaleza, y a cuidarla, ¿no? Pues fíjate, Andrés, que eso se empalma perfectamente sí, con el propósito del doctor Enrique Verdú cuando dona a la sí, provincia, señor, esas 300 hectáreas que son el Parque San Martín, de monte natural, de monte nativo, sí, para que cumpla esa función pedagógica y como un ámbito también de investigación científica. Y reconociendo los valores de nuestra flora autóctona, de nuestra fauna, de nuestro contexto natural, ¿no? Genuino, sí, ¿no? Estuvimos trabajando mucho ahí. Y o sea, todo esto empalma, se relaciona, se concatena, se vincula, es decir, esto que nació de ese sueño, esa práctica, esa entrega absolutamente generosa, de un benefactor como fue el doctor Enrique Verdú, con la organización actual en defensa de esa área natural protegida del islote Curupí. Sí, así es. En fin, el tema es que posteriormente inclusive fue declarada monumento natural. Bien. ¿No? Todo eso hay resoluciones,
Hay Sí, documentos que avalan eso. Está el convenio. O sea, eso no se puede llevar por encima. Porque hay que tener en cuenta... haber conseguido eso significa que hay una lucha detrás, hay una presencia humana que defiende los valores, la sustancia, la razón por la cual se debe tener un área natural protegida y no puede ser dada a la rebatiña capitalista del dios dinero, ¿no? De aquellos que solamente piensan en su beneficio. Quiero acordarme también de que fue la época de la lucha contra la represa de Paraná Medio. Aquella lucha que ha quedado en la historia. Movilizado, ¿no? El pueblo entrerriano especialmente, ¿no? Logró tirar abajo, ¿no es cierto?, un proyecto que estaba monitoreado, ¿no es cierto?, nada más ni nada menos que por el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush. Casi nada, ¿no? Porque él tenía intereses creados en la empresa que iba a construir el Paraná Medio. Esto se llama piratería pura, ¿no? El imperio no podemos esperar otra cosa que esas desgracias colectivas para la humanidad. Y por supuesto advertimos de que hay argentinos que les queda grande el gentilicio de argentinos. Les queda grande. Vamos a compartir ahora este saludo que nos envió especialmente Tirso Daniel Fioroto para el Tren Zonal por la integración de los pueblos en nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza. Hola amigos, un gustazo saludarlos y el mensaje en esta oportunidad por la continuidad del Tren Zonal que cada semana a través de LT14 nos permite hermanar a los pueblos, hermanar los saberes, cruzar las fronteras, no solo geográficas, políticas, sino también las fronteras del conocimiento, ¿no? En este tipo de programas, que además involucra a otros modos de comunicación a través del Tren Zonal, uno rompe los compartimentos estancos que son tan comunes a veces en la escuela, a veces en los medios de comunicación, hasta en la universidad, ¿no? Y aquí se conversa entonces, ¿no es cierto?, del cancionero, de la poesía, de la música, pero también de la ecología, de las luchas sociales, de las luchas históricas, de la historia nuestra, de la idiosincrasia nuestra, sin por eso estar encerrados en una visión muy localista, todo lo contrario, ¿no? Conocernos nosotros para después confraternizar, relacionarnos con el resto del mundo. Bueno, este es un legado de los programas radiales y las revistas nuestras culturales que tenemos que aprovechar. Existen con el esfuerzo, a veces de pocos, a veces el esfuerzo de muchos, pero entre todos tenemos que sostenerlo para que, en fin, Entre Ríos, el litoral, esté presente y nuestros artistas, nuestros pensadores tengan un lugar en donde expresar sus conocimientos, sus saberes, sus artes y al mismo tiempo vincularse con el resto, ¿no? Muchas gracias. Adelante el Tren Zonal, adelante Ricardo y todos los amigos y las amigas que componen este mundo artístico y el mundo de saberes que se expresa a través del papel, a veces a través del aire y de distintas maneras y a veces también con las cuerdas, ¿no? Un gran abrazo, salud para todos. Lo escuchamos a Aníbal Zampayo, Cieguito Cantor, un tema que le pertenece y que forma parte de esta historia maravillosa, este legado de Aníbal Zampayo, también en agradecimiento a las palabras de Tirso Fioroto. Vaqueano de los abismos, pastor de la noche eterna, cielo arribaba tu canto con una plegaria nueva. Tus ojos candiles lentos se apagaron con el alba y un arador de 6 rejas se le transformó en guitarra. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Ya no viene azul el río,
verdeando los trigales, y el oro de sus estíos volvióse niebla en el aire. Cencerrito bordonero, lacito pialando el pan, y en las cepas del boliche racimientos de piedad. Cielo sin luz, cielito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Allá va la vidalita, zorzal ciego por la cuesta, picaneando amaneceres y desvelando vihuelas. Sus ojos cándiles lentos se apagaron con el alba, y un arado de 6 becas se le transformó en guitarra. Un cielo sin luz, cielito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Escuchábamos Cieguito Cantor de y por Aníbal Zampayo. De estación en estación nos entendemos en el variado abanico que nos constituye como identidad regional. Por eso tomamos la palabra, por eso nos encontramos aquí, viajando en el tren zonal por la integración de los pueblos. Con nosotros, en este mediodía de este domingo 7 de mayo, Andrés Rubén Petric, que integra un grupo activo no de ahora, sino de hace muchos años. Desvelos que han ocupado su tiempo, y su tiempo se ha brindado generosamente en defensa de las causas comunes, más sentidas, más sensibles, como por ejemplo hacer de los espacios naturales un aula abierta a la naturaleza, y la defensa irrestricta del área natural protegida, en este caso del islote municipal Curupí. ¿Cuáles son las actividades que están desarrollando o los planteos que están haciendo en estos días? Porque evidentemente la avanzada neoliberal se viene. Sí, evidentemente estamos a nivel mundial prácticamente en una nube negra, ¿no es cierto?, del neoliberalismo. Y es muy difícil un poco liberarse de esa pata grande, por así decirlo, ¿no? Pero nosotros queremos seguir firmes, ¿no es cierto?, como asociación Añangarecón DLG queremos seguir firme en nuestro proyecto, ¿no es cierto?, de que tiene que ser área natural protegida, como dije recién, ¿no? Y punto, en definitiva, ¿no? ¿Y cómo está la pulseada en estos momentos sobre este tema? No podemos hablar de pulseada porque realmente acá hay una cosa, ¿no? Nosotros estábamos trabajando muy bien con el tema del islote, y quiero hacer referencia también al zurdo Martínez, que iba a tocar la guitarra allá, y él fue el que le puso el nombre de Curupí al islote. Qué lindo, ¿no? Qué lindo recordarlo. Exacto. Bueno, estábamos trabajando, habíamos construido un museo islero para hacer, digamos, conocer la cultura islera a los educandos. Sí. ¿No? Habíamos construido también, en fin, varios elementos como para que se cumplieran nuestros objetivos. Sí. Y tuvimos un momento de vandalismo en el islote y todo quedó en la nada, ¿no? Se perdió absolutamente todo durante varios años. Y luego... ¿Ese vandalismo en qué consistió? ¿Un incendio intencional? Quisieron matar al cuidador, y a partir de ahí... ¿Y quién estuvo detrás de eso? Pregunta básica, ¿no? Y bueno, yo me pregunto lo mismo, no te lo puedo responder, ¿no? Porque nunca se supo, ¿no?, quiénes fueron los autores de esa agresión, ¿no? Nosotros
tenemos nuestra forma, nuestra interpretación, pero no me animo a decirla porque puede ser inexacta, ¿no? El tema es que quedó el islote librado a la buena de Dios hasta hace 2 o 3 años atrás, que muchos integrantes de la asociación, como Cosita Romero, como el hijo del zurdo Martínez, empezaron a trabajar para volver, digamos, a cumplir los objetivos declarados del islote, ¿no? Qué interesante esta presencia también de Miguel Martínez, de Miguel Zurdo Martínez, sí, y del hijo de Miguel Zurdo Martínez. Sí, Son sí, 3 sí. generaciones de Martínez Sí, luchando, sí, porque el primero en advertir la importancia de la preservación natural y que puso todo en su poesía fue Polo Martínez. Fue el Polo Martínez. Sí. Polo Martínez marcó una influencia decisiva en la obra de Miguel Zurdo Martínez, y Miguel Zurdo Martínez, por supuesto, nos legó un cancionero fundamental en la provincia, y de alguna manera el compromiso también para su familia, para los que siguen, para los que vienen detrás, ¿no? El zurdo Martínez fue prácticamente un eje central en aquellos trabajos de defensa del islote municipal, ¿no? Porque es de propiedad de la municipalidad. Bueno, en este momento, ¿no?, se están desarrollando construcciones con aporte oficial. Sí. Y bueno, nuestro deseo es que siga siendo una joya, sí, en nuestra región como área natural protegida, ¿no es cierto? ¿No? Especialmente para que los chicos de las escuelas aprendan a valorar a través de guías lo que es nuestra naturaleza paranacera, nuestra naturaleza islera y fluvial, ¿no? Y también, muy importante de eso, ¿no?, sí, la vida y costumbres de los primeros habitantes de estas zonas. sí. Recordemos que Entre Ríos hace 10.000, 12.000 años que está habitada por el hombre, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas en la costa del río Uruguay, ¿no? De manera que nosotros los blancos hace 500 años que estamos acá. ¿Quién tiene mejor derecho, ¿no?, Las comunidades sobre estas originarias, tierras, como decía Artigas, por supuesto. ¿no? Fundamentalmente era lo que quería expresar eso. Te agradezco muchísimo y coincidimos plenamente. Esto condice con los propósitos constantes de Puerta de la Tierra, de la estación Aviala que tiene el tren zonal. Exacto. Esperamos la participación de ustedes en los próximos domingos. Pero con todo gusto. Siempre con algún tema puntual para poder compartirlo con nuestros oyentes. Seguramente va a venir alguna otra persona, porque como decía, ¿no es cierto?, con nuestros gauchos, ¿no es cierto?, Sí. Naides es más que Naides y Naides es menos que Naides. Así cualquiera de nosotros va a venir para acá. Muchas gracias, Andrés Rubén Petrich, y mi deseo de que sigas haciendo cerámicas. Conozco algunas piezas tuyas. Vamos a recibir ahora a Estación Cooperativa. Esa es la estación que vamos a recibir en este momento, y después viene ya, por supuesto, el top de la hora 13, y dialogaremos ahora con Ricardo César Bazán. Vamos a dialogar también con Juan José Salman. Tenemos la participación también de Ramón Velázquez desde Gualeguay para la estación Abrazar al Árbol. La Zorra Literaria en el día de hoy dedicada a Walter Adet, el gran poeta salteño. La participación en la música también de Rolando Valladares, interpretando esa samba maravillosa que compuso con Manuel J. Castilla, Samba del Romero. En fin, estos y muchos otros contenidos que hacen al tren zonal por la integración de los pueblos. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal.
Visión Cooperativa. Todos para uno y uno para todos. Visión Cooperativa es una de las estaciones temáticas constantes del tren zonal en la versión gráfica y en la versión radiofónica. Visión Cooperativa es todo para uno y uno para todos, gran lema de la visión cooperativa. Las sociedades se organizan, se desarrollan en la medida de que hay ecuanimidad, de que hay igualdad de oportunidades, en la medida de que el sujeto histórico, el hombre o la mujer, se entiende, ¿no?, más allá del género, ese protagonista de la historia tiene igualdad de derechos y de deberes, por supuesto, también. Tenemos sobre la mesa el libro recién reeditado de Pedro Aguer, un libro de consulta constante en el ámbito del cooperativismo militante, El poder de la solidaridad. Ricardo César Bazán escribió para esta obra de Pedro Aguer: en la historia de la humanidad hubo un maestro que comparó a los sarmientos de la vid con los hombres probos. En el cooperativismo hay un maestro que ha hecho de su propia vida una escuela de militancia y docencia, abierto a todos los credos y a todos los movimientos sociales que llevan como objetivo una sociedad más justa y solidaria. Pedro, el maestro, nos orienta a transitar por la senda de la ayuda mutua y la solidaridad, pilares donde todos los hombres se reconocen como hermanos y con el ideario artiguista, como bien lo refería Andrés Petrit, naides más que naide. He tenido el privilegio de ser su alumno, nos dice Ricardo César Bazán, a propósito de la obra de Pedro Aguer, en el comentario de su contratapa. He tenido el privilegio de ser su alumno y hoy su amigo. Es un honor poder prologar esta obra, que es un faro que iluminará el camino a seguir a todos los que abracen el ejemplo de la cooperación. Ricardo César Bazán va a estar con nosotros. Ha sonado el top de la hora 13, vamos al corte de la radio y enseguida vamos a estar en diálogo con Ricardo César Bazán y con el invitado de hoy para la estación cooperativa, Juan José Salzman. LT14, AM 1260, marcando el camino de la difusión enterriana. Marcando nuestra identidad, nuestra cultura. Información necrológica. Falleció en Paraná a la edad de 72 años el señor Salvador Ramón Saavedra. Los restos de Salvador Ramón Saavedra son velados en calle Echagüe, 727 Sala. Serán inhumados hoy a las 15:15 en el cementerio privado Parque de la Paz. Parte del cortejo fúnebre desde la sala a las 14:30. Atención a cargo de Cochería Lamperti y Compañía SRL. Falleció en Asencam a la edad de 89 años el señor Alcides Virgilio Corona. Los restos de Alcides Virgilio Corona son velados en calle Sarmiento, 759 de Asencam y serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio de Asencam. Atención, Sentir Carruajes, sucursal Asencam. Falleció en Paraná a la edad de 89 años la señora Gladys Iridia Escudero, viuda de Osuna. Los restos de Gladys Iridia Escudero, viuda de Osuna, son velados en calle Urquiza, 431, departamento número 1. Serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio Solar del Río. Parte del cortejo desde la sala a las 16:15. Atención de empresa Sasfer. Falleció en Paraná a la edad de 60 años la señora Estela Maris Recalde de Martínez. Los restos de Estela Maris Recalde de Martínez son velados en Avenida Echagüe, 727 Sala B. Serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio Parque de la Paz. Atención a cargo de Cochería Lamperti SRL. Desde la ciudad de Paraná,
Entre Ríos, Argentina. Transmite LT14, Nacional General Urquiza. Patronato viaja a Tucumán para enfrentar a San Martín por una nueva fecha de la Primera Nacional. Este domingo, desde las 20, dirige este choque de candidatos por LT14 y Nacional Rock con todo el equipo de Tribuna Deportiva. LT14, AM 1260, marcando el camino de la difusión entrerriana. Marcando nuestra identidad, nuestra cultura. Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado. Estamos en la vía libre del Trenzonal. Esta es la estación Visión Cooperativa. Todos para uno y uno para todos. Con nosotros, como históricamente ha sucedido en este programa radial, la presencia de Ricardo César Bazán. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por estar aquí. Buenos días, en los Ricardo. estudios. Después de tanto tiempo, mi querido amigo. Qué lindo. Qué lindo porque hizo historia y seguirá siendo historia tu participación en la investigación y en el apoyo al auténtico cooperativismo entrerriano. Esta tarea que en algún momento te planteó un desafío, que es investigar los orígenes del cooperativismo, y te remontaste a la época de la Confederación Argentina y así pudiste dilucidar ese hecho fundamental de esa primera cooperativa en Argentina y en América Latina, ¿no? Sí, la panadería del pueblo. La panadería del pueblo en plena Confederación Argentina, ¿no? En plena Confederación Argentina, sí. Sí. Bueno, trabajo de investigación que hemos dado cuenta también en las páginas del Trenzonal. Y hoy tenemos un invitado. Como vamos a tener todos los domingos alguna nota, algún artículo, algún invitado para la estación Visión Cooperativa. ¿Qué tenemos para la estación de hoy? En la estación de hoy tenemos al amigo Juan Salman de Cocerami. Hola, Juan. Hola, Ricardo. Hola. A los dos, Ricardo. Muchísimas gracias por esta invitación, una grata sorpresa. Contarles más o menos lo que vamos haciendo de aquel atropello capitalista hacia la cooperativa. Contanos un poquito en qué consiste esta cooperativa, cuándo nació. Es una cooperativa de trabajo, ¿no? Esta cooperativa de trabajo nació en los 80, cuando empezó la década del liberalismo. Sí. En el 90 perdíamos nuestra fuente laboral de 125 compañeros, lo cual decidimos... ¿La fuente laboral era? Era de la familia Mutio. ¿Era Coceramic? Era Coceramic, sociedad anónima. Bien. Nosotros decidimos, a través de una consulta de todo, poner nuestra creencia para hacer la cooperativa. Una cooperativa de trabajo. Una cooperativa de trabajo, dicho de paso, fue la primera fundada en los años 90, que fue aquel atropello a las empresas y a los trabajadores. Sí. Nosotros fuimos el precursor de armar la cooperativa de trabajo limitada con Cerami. Y así luego surgieron miles de cooperativas, de a fábricas través de todo eso, ¿no? De fábricas recuperadas. En el año 2015, entonces el gobierno de turno nos presenta al empresario Acevedo Díaz, donde nosotros firmamos el 15 de junio una permuta, un arreglo por una fábrica nueva, por unos terrenos que él quería de la fábrica del Parque Urquiza. Se fue dilatando el tiempo. En el 2017 nos enteramos que se hizo una venta sin darle participación a la gente al cooperativismo.
Ninguna cooperativa sabía que... la cooperativa de trabajo Cocerámica. No sabía que se estaba vendiendo. Sí. ¿Cuántos socios esa cooperativa tenía? En ese entonces éramos 80, ahora estamos quedando 48 porque fueron falleciendo compañeros. Uno se quitó la vida dentro de Cocerámica en noviembre del año pasado. Qué tragedia, ¿no? Porque no encontraba salida y lamentablemente tomó esa decisión. A eso nos lleva este sistema, sí. Esto nos lleva al capitaliza y para sintetizar, hoy en día estamos tratando de entrar en un juicio con este señor Acevedo Díaz. Sí. Hicimos todos los pasos legales que nos da la justicia, lo citamos a él para dialogar personalmente yo, la asociación de yo presido para recuperar la cooperativa. Sí. No se presentó, la justicia lo citó 3 veces para una mediación. Sí. Tampoco se presentó. Y ahora nos exige la justicia ciertos mecanismos que ya hicimos, pero no tenemos los medios, porque hoy en día es muy costoso. Exactamente. El abogado Ramiro Pereira, que lleva el caso junto con el doctor Andrés Albornoz, están llevando a ver cómo se puede encarar, porque ninguno de los socios quedamos en la ruina. ¿Y han tenido de alguna manera algún acompañamiento oficial del gobierno de la provincia? No. Ellos dijeron que era tema particular. Nos ayudaban, sí. Las manos, ¿no? Sí, nos ayudaban, sí, con un subsidio de 4.000 pesos, fue en el año 2018, y después por un año alimento una vez por mes para cada asociado, cual repartíamos, y hace 3-4 años nos sacaron toda la ayuda y quedamos en la deriva de Dios. Algunos pudieron conseguir trabajo porque son jóvenes, otros no, y como le comenté, pero la cooperativa está activa. No está activa, porque este señor nos desarmó todo, vendió toda la maquinaria, prensa, todo en nuestra mano y obra la vendió. Y estuvo a punto de hacer un canje con el municipio de ese entonces del señor Barisco, cambiar los terrenos de al lado de Parque Paseo por uno hectáreas que están a la vera del río, donde estaba la materia prima nuestra. Y no enteramos, pudimos frenar eso, y ahora ya le digo, estamos en un impasse porque no sabemos cómo encarar el juicio, si el gobierno provincial nos va a ayudar, si el gobierno nacional nos va a ayudar, porque quedamos a la buena de Dios. Vivimos el día a día. ¿No? Qué situación crítica, y seguro que este caso de ustedes, de esta cooperativa de trabajo Cocerámica, una empresa recuperada por los trabajadores, como deberían ser las empresas cuyos empresarios no son responsables ni del personal ni de los procesos productivos, ser recuperados por los trabajadores. Hemos visto la cantidad de empresas que han sido vaciadas y los trabajadores dejados a la buena de Dios, como sucede en este caso, ¿no? En este caso concreto. ¿Cuál ha sido el aporte que has podido brindar, Ricardo, en este sentido, a manera de asesoramiento a tus compañeros? Bueno, a decirle que una cooperativa no se puede vender. Ellos hicieron nosotros hicimos una permuta de muebles. Y lo que firmaron. No una venta. No una venta. Salió una compraventa. Fueron estafados. Disculpe, yo interrumpa. No, si estamos hablando, estamos en diálogo. Yo me enteré el 15 de marzo del 2017. Sí. Me entrega el que nosotros teníamos como referente, presidente de la cooperativa, David Duarte, la escritura completa hacia la empresa Empresa Sociedad Anónima, que pertenece al señor Acevedo Díaz, que si ustedes recordarán, también tiene problemas con la empresa Cotapa de la ciudad de Paraná,
Sí, que también fue una cooperativa, ¿no? Que la quiso vaciar, quiso hacer lo mismo que hizo con nosotros, pero como el Estado está ahí con acciones, el Estado sí ahí, me alegro que haya preservado esa fuente laboral. Y que se preserve el espíritu del cooperativismo, ¿no? Que es el espíritu cooperativo de la asociación, de la institución, que se mantenga la regla en su totalidad del funcionamiento de una auténtica cooperativa, ¿no? Porque si bien el Estado puede acompañar y puede socorrer en un momento crítico, todo debe depender desde abajo hacia arriba de la misma política de los trabajadores del cooperativismo, de los mismos asociados, y esa independencia debe ser respetada. Eso es muy importante. Nuestra más plena solidaridad, Juan José Salman, ante esta situación, y por supuesto la solidaridad del Tren Zonal, la solidaridad de todos los oyentes del Tren Zonal que tienen, por supuesto, una mirada puesta en las causas nobles, en aquello que mantiene la dignidad de las personas y no aquello que solamente alimenta la voracidad de determinados intereses económicos que siempre van a contrapelo del interés social y humano. Déjeme recalcar, acá hubo intereses muy personales. Por ejemplo, la representante abogada nuestra, que fue de la cooperativa, cuando hizo la venta, a los meses sale sorteada para jueza, antes que se vaya del gobierno de turno, que nos estafó. Porque yo digo que el gobierno de turno estuvo con complicidad con este empresario corrupto que nos robó el futuro. Por supuesto. Robó el futuro y la vida de algunos compañeros. Eso no tiene precio ni tiene perdón. Vemos actualmente cómo la justicia ha sido cooptada por personeros y personajes, ¿no?, nefastos al servicio de los grandes intereses capitalistas. No tiene nada que ver con la acción democrática, ni tiene nada que ver con la organización republicana de nuestro país, ni con el respeto hacia las normas, que debería ser la clave para un funcionamiento de una justicia proba, de una justicia autónoma, independiente, y no esta manipulación, podemos decir, asquerosa que se hace de la justicia por los intereses de algunos pocos. Pasa en todos los órdenes y a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Nosotros y hay situaciones dramáticas en todos los lugares a razón de esta situación. Los miembros de la comisión normalizadora seguimos al maestro César Bazán, donde él nos dice y nos contradice y nos dice que una cooperativa no se vende, y siempre fue así. Una cooperativa no se vende. La cooperativa fue creada para los trabajadores y solo los trabajadores. Acá no hubo consulta a ningún trabajador, no hubo nada de lo que afirman. El trabajador quedó con una mano atrás y otra adelante. Muchas gracias, Juan José Salman. Nos mantenemos en contacto y esta realidad que hoy se ha planteado se hará carne de conciencia en los oyentes, en los pasajeros del Tren Zonal, y necesitamos ese apoyo solidario para la cooperativa de trabajo Coceramic. Muchas gracias, Ricardo, por este aporte para el programa de hoy. Muchas gracias.
La música que escuchábamos, Infancia Pueblera, de y por Luis Bertelotti y Diego Espíndola. Estamos en la vía libre del Trenzonal y ahora recibimos el aporte desde Gualeguay para abrazar al árbol de Ramón Velázquez. Lo escuchamos. Hola Ricardo, muy buenos días. Buenos días a vos y a toda la audiencia del Trenzonal. Este programa emitido por el LT14 Nacional General Urquiza de la ciudad de Paraná. Para abrazar al árbol, Ramón Velázquez te saluda, a vos y a todos los pasajeros del tren en este domingo 7 de mayo, domingo gris aquí en la ciudad de Gualeguay, pero contentos de poder estar en comunicación con todos los pasajeros del tren a través de esta emisora. Hoy hablamos de azota caballos, árbol de hoja caduca, perteneciente a la familia Malvácea, originario de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. En nuestro país se encuentra en la selva paranaense, Misiones y Corrientes, en la región oriental húmeda de la provincia chaqueña, Formosa, Chaco y Santa Fe, en las selvas en galería, en Entre Ríos y Buenos Aires. Es ideal para plantar en veredas, ya que no tiene raíces agresivas. Ubicación exterior, media sombra, sustrato prefiere suelos bien drenados, riego moderado, floración, florece desde la primavera hasta fines de marzo. Su flor de 5 pétalos es rosada, mide unos 3 centímetros de largo y se presenta en inflorescencias. Su tamaño alcanza entre unos 20 y 30 metros de altura. Observaciones importantes con respecto a la fauna es que atrae colibríes. Ricardo, hablamos o mencionamos la palabra caballo. Hoy vamos a tener una invitada aquí en el Trenzonal, Inés Expósito, una persona de la ciudad de Rosario, que con un conjunto de otras personas ha formado una institución sin fines de lucro para trabajar por el bien común de los animales, específicamente del caballo. Pero no los distraigo más y los dejo con ella para que puedan interiorizarse del trabajo que vienen haciendo mancomunadamente desde hace un tiempo a esta parte, con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha entrega. Desde Gualeguay, para abrazar al árbol, Ramón Velázquez saluda a todos los pasajeros. Hasta el próximo encuentro, Dios mediante. Somos una ONG de rescate equino. Nos llamamos Liberación de Caballos en Rosario. Tenemos 8 años de trayectoria. Nos dedicamos al rescate, la rehabilitación y la entrega en adopción de caballos a familias responsables de todo el país. Nuestra labor consta de rescatar de diferentes situaciones de maltrato, en su gran mayoría de tracción a sangre de la ciudad de Rosario y localidades aledañas, y otras situaciones de maltrato que tienen que ver con horno de ladrillos, cuadreras, cinchadas, tenedores irresponsables y demás. Luego de que los logramos rescatar, se los rehabilita física y emocionalmente y se los coloca a campo abierto, digamos, en donde ya los caballos están entropillados otra vez, y de ahí pasan a estar disponibles para poder irse a campos de todo el país en donde familias responsables los quieran tener bajo una tenencia provisoria. Esta es la labor que nosotros realizamos. Tenemos un predio, alquilamos un predio de 35 hectáreas en las afueras de la ciudad de Rosario, a unos 15 kilómetros más o menos,
y hoy allí viven 105 caballos que están esperando familia, que ya se pueden ir en adopción. En el casco del campo tenemos una internación muy humilde, muy sencilla, en donde allí se alojan aquellos caballos que recién ingresan y que necesitan de un cuidado intensivo, de una terapia intensiva, por así decirlo de alguna manera. Y bueno, cuando este tiempo transcurre y ya se rehabilitan es cuando los soltamos a campo abierto. Todas las tardes, al caer el sol, se los guardan los corrales de descanso y todas las mañanas se los suelta para que puedan pastar. También tenemos un ayudante de campo, que es la persona que trabaja en el campo y regresa a su casa por las noches. Trabaja aproximadamente unas 8 horas, a veces un poquito más. Todo depende, es un minuto a minuto en el campo. Hay veces que los caballos llegan desmayados en el tráiler y hay que colgarlos en un arnés porque no tienen fuerzas para estar de pie. Permanecen días colgados con un suero hasta que, bueno, van saliendo adelante. Cuando tenemos casos así, armamos guardias, improvisamos una campaña para poder acompañar a estos caballos. Lo hacemos con el voluntariado que tenemos en la ONG, a veces también con el ayudante de campo y también con el casero. Todo depende de la gravedad y la cantidad de caballos que así, en ese estado, ingresan. El número de caballos que han pasado por el campo de liberación se aproxima a los 1000. No todos, como te decía antes, han podido pasar la prueba y bueno, pasar la tranquera, por así decirlo, han muerto en el camino. Eso a nosotros nos genera, nos implica una carga emocional enorme, la cual la compensamos y nos acompañamos. Es como un vaivén emocional, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones sobre ellos, cuando tenemos que acompañarlos a irse, porque no quieren estar más, porque piden no vivir más, porque las heridas son muy grandes, porque la explotación fue demasiada. Pero al menos el consuelo que siempre tenemos es saber que se van, sí se van, pero se van con nosotros. Se van con una camita digna, con una viruta seca y con la panza llena. Más allá de lo que significa tener que dejarlos ir, porque hay veces que no hay solución y que ellos también piden que nosotros los acompañemos a irse. Liberación de Caballos en Rosario es una ONG, tenemos personería jurídica, no somos subsidiados por ningún partido político y ningún gobierno. Nosotros nos mantenemos gracias al esfuerzo colectivo de todas las personas que colaboran con nosotros, socios, madrinas, padrinos, voluntarios, donantes, personas que nos llaman y nos brindan un espacio para poder difundir, personas que comparten nuestras publicaciones en las redes, gente que se asocia y aporta una cuota mensual, que hoy tiene un valor de 2.000 pesos, y con eso lo que hacemos, bueno, es juntar y juntar, hacer rifas, hacer eventos, una vez al mes. Los segundos fines de semana, concretamente de cada mes, abrimos tranquera y convocamos a todos con entrada libre y gratuita a que vengan a conocer nuestra labor, a que vengan a conocer de qué se trata esto y que puedan interactuar con todos los caballos que están ahí adentro esperando familia. Es un evento que dura unas 3 o 4 horas, depende la estación del año, a veces es de día, a veces es de noche. Hay una feria americana que también es a beneficio, hay un buffet vegano y vegetariano, tenemos una feria de artesanías, grupos musicales y todo esto es a colaboración. Los grupos musicales, los cantantes que vienen al campo de liberación vienen a voluntad, a compartir, a brindar su arte, su música para que se pueda recaudar y con ese dinero poder pagar el alquiler, poder pagar a los proveedores, poder pagar una cirugía, una castración, una operación, lo que sea, lo que se necesita. Esta es la única forma en que sustentamos esta institución. ¿Y cómo comenzó Liberación de Caballos? Nosotros somos los mismos que estábamos en las calles hace ya muchos años atrás, reclamando, exigiendo el cumplimiento de la ordenanza municipal, la 8.726, que data del año 2010, en donde proponía reglamentar la tracción a sangre de la ciudad con fines de erradicación. Como esto obviamente nunca se cumplió y de hecho al día de hoy
siguen transitando carros en las calles de la ciudad de Rosario. Fue así que, bueno, nosotros hacíamos marchas en el Palacio Municipal, convocábamos al intendente, a la intendenta en aquel momento, hasta que finalmente, bueno, nos escucharon, nos dieron una reunión y les ofrecimos ser parte de la solución. Así comenzó Liberación de Caballos. Particularmente les ofrecimos conseguir un espacio y les preguntamos si nos podían dar aquellos caballos que ellos secuestraban en algún que otro procedimiento que hacía la Guardia Urbana y nosotros poder rehabilitarlo y poder conseguirles una familia. De esa manera nace Liber, hasta que finalmente, bueno, nos concretamos y nos formalizamos con una personería jurídica, y allí fue que la Municipalidad de Rosario nos coloca en este lugar mano a mano, por decirlo de alguna manera, y en el programa Andando, que fue en el 2015, en donde ellos hacen un programa de reconversión, nosotros laburamos mancomunadamente ofreciendo nuestro predio para poder ingresar a aquellos caballos que se entregaban de forma voluntaria a través de un subsidio. Esto es lo que ofrecía el municipio de la ciudad de Rosario en el año 2015, ¿no? Vos entregabas tu caballo porque decidías no querer ser más un recolector urbano y te dedicabas a otra cosa que el municipio te ofrecía otras alternativas, y bueno, nosotros nos ocupábamos de rehabilitar ese animal y poder darlo en adopción. Este fue el trabajo que hicimos por aquellos años, y después continuamos solos cuando también nace en paralelo la policía ecológica, la policía comunitaria, sección ecológica, y allí junto a ellos también empezamos a hacer nuestros rescates por nuestra cuenta. Aportes del Tren Zonal por la integración de los pueblos. Muchas gracias, Ramón Velázquez desde Gualeguay, y a este grupo de gente realmente interesada, solidaria, gente que aporta por una sociedad mejor, más justa, sin explotadores ni explotados, una sociedad en suma más humana. Nos encontramos luego del panorama informativo nacional a la hora 14. A las 14 horas nos volvemos a encontrar para transitar esa última media hora del Tren Zonal por la integración de los pueblos. Tenemos material realmente muy interesante para esta última media hora del Tren Zonal. Desde la capital entrerriana, LT14, Nacional General Urquiza, AM 1260, la radio pública. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Zonal. Conduce Ricardo Maldonado. Estamos en la vía libre del Tren Zonal hasta las 14:30. En la conducción técnica, Matías Núñez, locución de turno, Macu Carniel, el equipo de nuestra radio, y quien les habla, Ricardo Maldonado. Vamos a recibir ahora la estación La Zorra Literaria. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. La Zorra Literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos. Y en la Zorra Literaria de este domingo 7 de junio vamos a traer la presencia de una voz de un poeta muy importante en nuestro país, de Walter Adet. Walter Adet, inmenso poeta salteño, que nació en 1931 y falleció en Salta en 1992, trabajó como periodista y desarrolló una profunda producción poética que alternó con estudios sobre la historia y la literatura de Salta. Publicó libros de poesía, por ejemplo, en El Sendero Gris,
sonetos, 1962. Canciones de una rosa, una plaqueta editada en Córdoba en 1966. El aire que anochece, Salta, 1971. Memorial de Jonás, Salta, 1981. La casa donde soy, carpeta de poemas con ilustración de Antonio Jutronich, Salta, 1984. Los oficios, una antología también editado en Salta, en 1987. El hueco, antología, edición póstuma, Madrid, 1992, Salta, 1992. Walter Adet publicó numerosos ensayos y, por supuesto, ha merecido el reconocimiento de otros poetas. Por ejemplo, las apreciaciones de Leopoldo Teuco Castilla a propósito de Walter Adet, dueño de una lírica de inmensa hondura. En el prólogo de su poesía reunida, Leopoldo Teuco Castilla asegura que Adet es uno de los poetas más grandes y también más olvidados de su generación en el continente, tal vez porque trabajó con una dignidad sin concesiones. Estamos hablando de un poeta de la generación del 60. Allí el hijo de Manuel J. Castilla, Leopoldo Teuco Castilla, lo cataloga como amigo enorme, hermano, y rememora cuando lo visitaba a las 4 de la mañana para mostrarle un descalabrado poema que acababa de escribir. Él, con una paciencia infinita, me recibía noche a noche en el cuarto del fondo de su casa, donde yo sabía que inevitablemente estaría escribiendo poesía, con un fervor incontenible, hasta que amanecía. Así todos los días de su vida, comenta Leopoldo Teuco Castilla a propósito de Walter Adet. Traigo un poema. La casa. La saludas con ojos baldíos, le tiendes una mano de cal a tu casa. Vives para la puerta en que te cierras y te sepulta la ventana. Ya de tantas paredes con orejas das a una tapia sorda, animal sediento de espejismos. Hombre que ves al humo desasirse del fuego bajo las indolentes nubes, dóciles al empuje de sus aguas. O este poema, Canción del albañil. Eres dichoso, albañil, puedes blanquear tu sombra en las paredes, tocarle las mejillas con polvos de albayalde, maquillarla en la luz sobre el andamio, pero que no la pierdas encalada, que bajo la cuchara no te la olvides luego, tapiada y agrietándose, vieja y descascarada, a la espera del alba y el añil de tus manos. Un día, cuando mueras, ¿en cuántas casas se darán de pronto con que una sombra más vive en los muros? Y no habrá nadie para alisarle las arrugas, para cambiarle sábanas y encenderle la cara con un toque de cal. Walter Adet. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le realizara una de los pocos testimonios que ha quedado de este gran poeta salteño. Luciano Tanto le realiza una pequeña entrevista y esto vamos a compartir con todos los pasajeros del tren zonal. Ahora que lo reencontramos a raíz del aniversario de Canal 11, queremos que nos cuente un poco lo que está haciendo y luego nos dé también él su opinión con respecto al estado de la cultura en Salta. Walter, tus obras, tu trabajo actualmente, ¿cómo se desarrolla tu vida de creador en estos años? Bueno, tratando de hacer otro libro que ya está hecho, en realidad se va a llamar El Hueco. Y eso en cuanto a mí, en cuanto a la cultura de Salta, creo que es más o menos como siempre lamentable. ¿Por qué decir lamentable? Porque se la utiliza, si se hace algo por la cultura, se la utiliza como un instrumento político.
no por la cultura en sí, sino para llegar a cierto orden, a cierto ámbito político, como un medio, no como un fin. Eso es todo. Cuando ella se fue llorando, vidita como la quiero, quedó el pañuelo solito y sin perfume el romero. Quedó el pañuelo solito y sin perfume el romero. Qué penas, penan las coplas que caben en un pañuelo y hasta se apena la sombra olvidada del romero. Que hasta se apena la sombra olvidada del romero. Flor de romero, bien te ha cortado, quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Escuchábamos Samba del Romero, interpretaba a Rolando Valladares. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. La Encordada, todo un mundo entre cuerda. Y desde Montevideo tenemos el aporte, como todos los domingos, de Gonzalo Victoria, desde Montevideo en esta auténtica integración regional rioplatense. Para La Encordada, todo un mundo entre cuerdas. Lo escuchamos. En Río de Janeiro, en el año 1887, nacía Heitor Villalobos,
y fallecía en la misma ciudad en el año 1959. Sus Bahianas Brasileiras, así denominó a esta serie de 9 obras para distintas agrupaciones camerísticas, fueron compuestas entre los años 1930 y 1945. Como su nombre lo indica, dialoga con la admiración que el compositor brasileño tenía hacia Juan Sebastián Bach. Nos ocuparemos de la Bahiana Brasileira número 4, la que fue compuesta en el año 1930 y es original para piano solo. Esta obra fue estrenada por Vieira Brandão el 27 de noviembre del año 1939. Posteriormente se da un arreglo para orquesta en el año 1941 que fue presentado en público el 15 de julio del 42 en un concierto dirigido por el propio Villa-Lobos. Esta cuarta parte de la obra contiene 4 momentos: preludio, introducción, coral, canto do sertão, aria, cantiga, y la última es una danza, miudinho. Precisamente esta es la danza que vamos a escuchar. A continuación, un fragmento de la versión original para piano a cargo del pianista brasileño Nelson Freire, interpretación que dará lugar a la transcripción y arreglo que realizó Fernando Lima, integrante del dúo Siqueira Lima, compuesto por Cecilia Siqueira, guitarrista uruguaya, y Fernando Lima, brasileño, para el tren zonal por la integración de los pueblos.
Muchas gracias, Gonzalo Victoria, por tan excelente aporte para el Tren Zonal. Hoy hemos tenido invitados, hoy ha sido un programa realmente de mucho fundamento y desarrollo en distintos temas que nos han ocupado en el programa de hoy y que, Dios mediante, tendremos domingo a domingo con distintos participantes. Vamos a tener el próximo domingo, según nos prometió su visita, Gustavo Reynoso con su bandoneón. Estará presente el próximo domingo, Dios mediante. El ciclo La Encordada, Guitarra, Poesía y Canto es un proyecto que desarrolla con el auspicio de la revista Tren Zonal por sus 35 años de trayectoria. Reúne a talentosos intérpretes solistas de la guitarra, compositores, cantores y poetas que dignifican nuestra cultura. De la presentación en la ciudad, en la localidad de Gobernador Sola, en la Biblioteca Popular, traemos el registro del Milongueo del Ayer interpretado por José Luis Vergara, guitarrista de la ciudad de Nogoyá, que es docente, es solista en guitarra y por supuesto forma parte del equipo docente de la Escuela Municipal de Música de la ciudad de Victoria. Lo escuchamos a José Luis Vergara para completar esta estación temática de La Encordada. Con algo de Abel Fleury, que Marcelo tocó un gato, yo voy a tocar una milonga muy tocada y muy conocida dentro del ambiente guitarrero, que es Milongueo del Ayer. Esta es la guitarra, la actuación en vivo de José Luis Vergara en el ciclo La Encordada, Guitarra, Poesía y Canto. El próximo sábado estará el ciclo La Encordada con la participación de Miguel Ángel Ramírez, José Luis Vergara y quien les habla, Ricardo Maldonado, en el Centro Cultural de la ex estación ferroviaria de la localidad de Antelo, Victoria, departamento Victoria. Allí estaremos. Vamos a escuchar ahora la palabra ya en el cierre de nuestro programa, en este programa del 7 de mayo que hemos transitado con tantos aportes, la palabra de Víctor Anchával. Lo escuchamos. Para el Tren Zonal, por la integración de los pueblos de Ricardo Maldonado,
por AM 1260, Radio General Urquiza Nacional, Entre Ríos. Avenida Aristóbulo del Valle y Gorostiaga, donde está la iglesia de Nuestra Señora de Luján, barrio María Selva, Santa Fe. Yendo por esta última calle, llegué a la intersección con República de Siria. En esa esquina me detuve. Vi una antigua casita de barrio, un portoncito de madera, tapial bajo. Como no había timbre, golpeé las manos, como antes en el campo o en los pueblos. Observé el patiecito de los Chava. Había un limonero, plantas, flores. Sí, mi propia imaginación me llevó a ver una reunión de familia, músicos, y en ese instante apareció en el marco de la puerta Cacho Millán Medina, el hijo mayor de los 5 que tuvieron doña Virginia Ibarrola y don Mario Millán Medina. Allí en esa casita, a mediados de la primera década de este siglo, periódicamente los visitaba, tal como lo comento en la primera entrega para el Tren Zonal, allá por noviembre del año 21. Ahí la conocí a doña Virginia, delgadita, de suave y fácil sonrisa, de ojos vivaces, de buen ánimo y predispuesta a la charla. Así, mientras ella misma, con sus más de 85 años, cebaba unos mates, fue desgranando sus recuerdos. Cacho, quien había sido el motivador de estas charlas, nos hacía alguna acotación en el transcurso de la misma. Fueron varias las visitas y muchas las anécdotas contadas, toda una rica historia de vida. En una de ellas se quedó pensando y simplemente en voz baja dice: de las cosas malas ni me acuerdo y las buenas me hacen feliz. Mientras ella hablaba yo pensé: cuánto valor, cuánto heroísmo silencioso y sobre todo su mirada profunda de la vida. Ella, Virginia Ibarrola, bancó a su hombre también, pensé que tal vez resignó realizaciones propias. Percibía en el fondo, en un rinconcito de su corazón, había una artista escondida. Y me dice: una vez vino una compañía a grabar y filmar una bailanta en vivo. Como le dije, yo quería ser artista. Cuando comenzaron a ensayar, yo me pregunto: ¿y qué hago acá? Uno de los muchachos me dijo: pídale permiso al director artístico y dígale que quiere participar en algo. Si le permite, lo que a usted le parezca. Quisiera hacer, aunque sea de bolichera. Y me dieron una mesita donde mi viejo, Millán, compraba pastillas. Eso yo lo había visto en el Festival de la Cruz de los Milagros. Una cruz que habían traído del Paraguay. Cruz de oro y plata, ¿sabe? Y esa cruz se llamaba Curuzuca. ¿Qué quiere decir? Cruz de hierba. Esa cruz tenía muchos fieles que le adoraban. Mucha gente. La gente festejaba el primero, el segundo y el tercer día. Los dueños vivían frente a la casa de mi abuelo y yo iba por primera vez. El primer día me dice: fíjate,
Ahora va a venir mucha gente. Era en Perú Gorría, donde empecé a ir a la escuela. Entre la gente llegó el rubio Monzón, y era así como lo pinta mi viejo en la canción. Y ahí se daba el tironeo del rubio con las damas, que se iban hacia atrás. Ninguna quería bailar con él. Era poco galante. Ahí también se dio la escena donde nace el chamamé y Ponchilo Colorado. Y ahí se armó. Bueno, se desconocieron. Todos querían bailar con la misma dama, la más atrayente. Se armó el desorden. Los amigos se desconocieron. Le pregunto, doña Virginia, ¿usted habrá visto pasar por su casa, en donde antes vivía, inclusive aquí en Santa Fe, a muchos grandes músicos? Me dice, por esta casita, me responde, pasaron muchos amigos, músicos, colegas de mi viejo, ¿sí? Coco Marola estuvo aquí. Y con el tiempo nos encontramos en Buenos Aires. Mi viejo tenía un contrato por 3 años y parábamos en un conventillo de calle Lima. Ahí estaba también Coco Marola. En esta casita, Ernesto Montiel festejó uno de sus cumpleaños y Saco también nos visitaba. Roberto Galarza, que estuvo un tiempo en Santa Fe, venía con sus hijas, con las 2 nenas en brazos. Es decir, la nómina es interminable. Tengo en mis manos una biografía de Don Mayo, dedicada por doña Virginia en septiembre del 2008, editada por el Centro de Residentes Correntinos de Rosario y realizada por Enrique Antonio Piñeiro. La palabra, el aporte de Víctor Anchával para el Tren Zonal a propósito de sus memorias, sus recuerdos en esas charlas reiteradas con la esposa y con los hijos de don Mario Millán Medina. Aportes para la historia también del chamamé de nuestra música litoraleña. Muchas gracias, Víctor. Nos queda pendiente el aporte de Omar Mesa Prados, que lo teníamos en carpeta y el programa nos resultó exiguo por la extensión de algunas entrevistas. Así que le pedimos disculpas a Omar. Será difundido el próximo domingo, Dios mediante. Tiempo cumplido. Ya llegamos a la estación final de este programa del día de hoy. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, cuando nuevamente se ponga en marcha el Tren Zonal por la integración de los pueblos. Transmite desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, AM 1260, la radio pública.